Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas. Amables televidentes, buenas noches. La Corporación Cívica Daniel Aguilar Secán y su programa Protagonistas los saluda una vez más en la sala de su casa, en su lugar de descanso, para traerles una nueva entrevista semanal. Hoy hemos invitado a Diego Arias. Él es politólogo y es exmilitante del M-19. Y hemos invitado a Rodrigo Londoño, quien es abogado penalista. A ambos les agradecemos por estar aquí compartiendo con ustedes y conmigo este conversatorio que va a girar sobre lo que ha significado para el país, después de 26 años, la toma del Palacio de Justicia, a propósito de que la semana anterior el Tribunal Superior de Bogotá confirmó un fallo de condena contra el coronel Alfonso Plazas Vega, ordenó que el ejército colombiano debía pedir perdón como institución a los colombianos y pide que el presidente de la República sea llamado a la Corte Penal Internacional, el presidente de la época, el doctor Belisario Betancur Cuartas. Además de que hace serios señalamientos sobre incongruencias que ha tenido el proceso a lo largo de los años con respecto a la identificación de los presuntos desaparecidos, de los presuntos asesinados por fuera de combate, cuando ya estaban entregados o en todo caso abrigados al amparo de las fuerzas de la ley, de la policía y del ejército en esos fatídicos 6 y 7 de noviembre de 1985. No es este un programa que pretenda hacer una disertación jurídica. Por eso les agradecemos a ambos que vengan a conversar para que reavivemos este sentimiento y comprendamos todos la magnitud de lo que significa para la historia reciente de Colombia y, por qué no, para el devenir que nos espera. Diego, buenas noches y gracias por estar aquí. Alberto, muy buena noche para usted, para Rodrigo, el invitado que nos acompaña aquí también, y por supuesto para toda la teleaudiencia. De verdad es un placer en poder estar acá compartiendo, cuando en otros momentos también lo hemos hecho, y en ese propósito, alto propósito que tiene este programa de formar una opinión pública con los elementos de juicio necesarios para que adopte posiciones y actitudes colectivas en un país que bien lo necesita. Muchas gracias por la invitación, Alberto. Rodrigo, buenas noches. Buenas noches, José Alberto. Buenas noches, compañero Arias. Buenas noches a la teleaudiencia. Aquí pendiente a ver cómo nos van a acorchar con toda esa cantidad de preguntas que nos traen. Entonces entremos en materia, Diego. ¿Usted dónde estaba el 6 y el 7 de noviembre cuando el M-19, un comando del M-19, se tomó por asalto el Palacio de Justicia? A ver, Alberto, yo estaba en las montañas del Cauca. En las montañas del Cauca se estaba formando una idea militar que el M-19 venía construyendo, en el sentido de conformar cuerpos de ejército, de dar un salto de la guerrilla rural, pequeña, a grandes, digamos, unidades que realizaran operaciones estratégicas, digamos, en el territorio rural del suroccidente en particular. Y en ese contexto veníamos en el tema político, digamos, de una ruptura, de una negociación de paz que había intentado el M-19 y el gobierno de Belisario Betancur en el año de 1984, cuando se firma una tregua y hay un documento inicial de base de negociación que se firmó en el caso del M-19 en Corinto y en el Lobo Cauca. De manera que cuando estábamos en noviembre, incluso un poco antes, octubre, en las montañas del Cauca, veníamos de un proceso ya de ruptura de ese esfuerzo de negociación de paz que se había hecho con el gobierno de Belisario Betancur, y el M-19 estaba en medio de un diseño de una gran campaña política y militar, un poco, hablemoslo claramente, para cobrarle muy caro al presidente Belisario Betancur que hubiera roto esa negociación de paz. Es claro que fue el gobierno el que se levantó con sus propios argumentos, algunos de ellos válidos, de la mesa del escenario de negociación. Entonces el M-19 quería mostrarle pretendidamente al país y a la opinión pública nacional e internacional que el responsable de que continuara la guerra en el país, el responsable de que ese esfuerzo de paz
no hubiera prosperado era el gobierno, y de allí imaginó una serie de acciones militares, incluyó atentado al comandante del ejército, bueno, varias acciones, pero la gran acción, la acción significativa fue cuando se concibió, Alberto y televidentes, la toma del Palacio de Justicia bajo el nombre de una operación que dio en llamarse, paradójicamente, Operación Antonio Nariño por los Derechos Humanos. Cuando ustedes deciden tomarse el Palacio de Justicia como movimiento guerrillero, lo hacen con la sobreexpectativa de lo que habían logrado años antes en el gobierno de Turbay Ayala con la toma de la Embajada de la República Dominicana. Lo hacen porque fueron instigados por alguna facción de grupos narcotraficantes, que es lo que algunas versiones de prensa han planteado, que Pablo Escobar los financió para que entraran a tomarse a sangre y fuego el Palacio de Justicia a cambio de que sacaran expedientes y se pudieran anular todos los procesos contra narcotraficantes que estaban en vías de extradición. Pues Alberto, son varias cosas al tiempo. Le diría en relación con el tema del narcotráfico, por supuesto el M-19 tuvo relaciones con personas vinculadas al narcotráfico, la tuvo con los hermanos Rodríguez Orejuela, con el cartel de Cali, con el cartel de Medellín, y es una relación mucho más de tipo personal, en la medida en que algunos de los dirigentes del M-19 se formaron en barrios incluso populares de la ciudad de Cali. En el barrio obrero creció y jugó fútbol con los hermanos Rodríguez Orejuela, por ejemplo, Iván Marino Ospina. Y era una relación más de ese tipo que una relación funcional de alianza en la que hubiera un beneficio mutuo de narcotráfico con, digamos, las actividades de un proyecto revolucionario como el del M-19. Es más, en el M-19 siempre disparamos alertas en relación de lo que podría llegar. Una guerra cuesta plata hacerla, y la mayor tentación es recurrir a la plata del narcotráfico, y el M-19 siempre tuvo claro que no iba, digamos, a depender de la plata del narcotráfico para hacer la guerra. Y en relación con el tema del Palacio de Justicia, por supuesto que algunas personas podrían tener interés en que se acabara con el Palacio de Justicia, con el tema de los archivos, pero hay dos razones claves por las cuales, digamos, esa hipótesis se viene abajo. La primera es que si el ejército colombiano pudo retomar, a pesar de la forma desproporcionada y con un resultado trágico como el que hubo, si pudo retomar el Palacio de Justicia fue porque lo hizo con el ingreso de equipo blindado, con unos tanques de guerra, y la única arma a la que el M-19 no pudo acceder, que se encuentra en el mercado negro, de fácil acceso y relativamente barata, eran unos pequeños dispositivos de antitanque, de cohetes antitanque. Y si el M-19 no pudo, al ingresar al Palacio de Justicia, tener esas armas para reaccionar a un posible ataque de los blindados, fue literalmente porque no tenía recursos económicos. Y adicionalmente hay que decir que si se tratara de destruir los expedientes, aún no estando en una época de tecnología como la que estamos ahora, digamos, el argumento de que se entró a destruir los expedientes cuando de todos ellos había copia en otros juzgados y en otras instancias judiciales, pues hace impensable que se pague por quemar unos expedientes de los cuales por lo demás había copia en otras partes. Entonces, en ese tema del narcotráfico realmente no hay argumentos para decir que fue una acción pagada por el narcotráfico. El M-19 tenía su propio cálculo, que era básicamente, lo resumo de manera breve, hacer una especie de juicio político al presidente y a su gobierno por haber roto la paz. El M-19 creía que esa especie de demanda armada o de juicio político había que hacerlo ante la Corte Suprema de Justicia, es decir, los magistrados y la Corte como institución no eran el enemigo ni a aniquilar, ni a matar, ni a destruir, sino la instancia entre la cual, de una manera delirante, claro, delirante absolutamente, el M-19 iba a hacer una demanda armada, pero el destinatario de esa demanda era el gobierno, y se pensaba que eso podía generar una crisis institucional. Pero repito, pero la Embajada de la República Dominicana les dio sobre expectativa a ustedes. Yo creo que sí, planteó un modelo porque, digamos, mucha gente en mucha parte del mundo al lado de las ideas políticas está dispuesta a sacrificar la vida, y nosotros en el M-19 también, pero no de manera absurda. Es decir, el grupo que entró al Palacio de Justicia no entró pensando en que se iban a inmolar. No era un acto suicida. No era un acto suicida, no eran un grupo de camisakis que se iban a sacrificar. Se pensaba que podía haber, en el mejor de los casos, algún tipo de negociación que así no permitiera que el M-19 cumpliera todos sus objetivos, salvara la vida de los magistrados y el M-19 hubiera alguna fórmula a través de un avión, una negociación de un tercer país y se saliera. Entonces, no fue un ejercicio premeditado, pero yo sí tengo que reconocer, lo quiero hacer delante del público porque siempre lo he hecho, de los televidentes, que por supuesto fue una acción delirante
que el M-19 tiene una enorme responsabilidad en lo que sucedió porque provocó el hecho, aunque no es la única responsabilidad, también hay una actuación del Estado y de la fuerza pública, y que fue un equívoco de todo tipo, del cual yo creo que hay que expresar una autocrítica muy enérgica y por supuesto unas peticiones de rectificación, incluso de perdón, de eso podemos hablar más adelante, en relación con algo que no admite ningún tipo de justificación que lo haya hecho el M-19. Rodrigo, ¿usted dónde estaba el 6 y 7 de noviembre del 85 cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia? ¿Ya era abogado? Era un niño todavía. Era un niño. Sí, estaba en el colegio. Estabas en el colegio. ¿Tienes algún recuerdo de el impacto emocional o social, familiar que generó ese hecho? Yo lo que recuerdo vagamente era que en el noticiero TV Hoy pasaban las imágenes permanentemente. Creo que hicieron especial lo que hoy cubren los noticieros, pues, monstruos de Colombia. En aquel momento TV Hoy pasaba en directo lo que estaba pasando en horas de la noche. Eso sí lo recuerdo. ¿Y a usted en particular, como jovencito que era, le generó algún tipo de impacto, de sentimiento? El solo hecho de ver las tanquetas ingresar y una noticia que me acuerdo que salió mucho, el magistrado, hoy por hoy sé que el doctor Reyes Echandía, pidiendo que por favor que cesara el hostigamiento y las balas, pues, y que hubiera un diálogo. Y él pedía pues hablar con el presidente. Eso sí lo tengo como muy, lo recuerdo mucho. Usted hoy, que ya es un hombre además dedicado al derecho y al derecho penal en particular, ¿considera procedente, válido, importante o por el contrario inoficioso que estemos todavía después de 26 años discutiendo si fue toda la culpa del M-19, si fue toda la culpa del ejército, si hay que generar más condenas, si habría que generar más indultos, si el presidente es o no responsable? Hoy, con su mirada de abogado penalista, ¿qué nos puede decir usted? Yo creo que es una deuda que los diferentes gobiernos que han pasado durante todo este tiempo le tiene al pueblo colombiano. Es una deuda que tiene que cumplirla y de alguna manera hoy por hoy en mi concepto se está haciendo parte de justicia, quedando el sinsabor de todo lo que falta todavía por el hecho de la condena del señor Luis Alfonso Plazas Vega. Ya, o sea que desde su mirada como abogado penalista, ¿usted considera que procede esa condena de los 30 años al coronel Plazas Vega y no procedería algún mecanismo jurídico de indulto, bueno, alguna figura que en todo caso evite que termine pagando cárcel un general o un coronel, porque era coronel de la República, que se tomó por órdenes superiores, porque es lo que todos sabemos, su jefe era Arias Cabrales, se tomó el Palacio de Justicia comandando las tanquetas que lo penetraron? Yo pienso que sí, que es una de las formas de generar justicia y que sea como el precedente que el tribunal esté generando para a futuro, pues otras personas que estén en este momento vivas, porque hay algunas de ellas que ya han fallecido, varias de ellas, también tengan la responsabilidad del caso. Y por tanto considero que de lo que conozco del contenido de la sentencia, del amplio contenido de la sentencia emitida el 30 de enero de este año, del acta 008 del Tribunal Superior de Bogotá, lo considero justo de lo que conozco el contenido. Hay algunos sectores de opinión que plantean que la justicia está tan politizada en Colombia que ya no es independiente, o sea que está demasiado amarrada a los otros órganos del poder público, al Congreso y al Ejecutivo, y que de alguna manera eso que en teoría es la majestad de la independencia de poderes termina no siendo cierto en la realidad, y que por eso no es tan claro si haya que acatar por sí y ante sí el fallo de la justicia sin hacerle ningún tipo de observación, digamos. Yo no creo eso, porque de todas maneras, si así no fuera, miremos la ponencia de la sentencia, la hace el doctor Hermes Lara Acuña, magistrado ponente, y él termina haciendo un salvamento de voto
en donde no hubo una uniformidad, no hubo la terna no fue contundente, no fue una decisión mayoritaria, y hubo un salvamento muy interesante de voto, que también vale la postura del magistrado y es muy respetable por toda la trayectoria que tiene este magistrado. Entonces no podemos hablar de la politización de la justicia como tal, y más bien veo como un estudio acucioso del acervo probatorio para nuestros televidentes, de todas las pruebas, para que los televidentes puedan comprender. Yo creo que es algo muy, muy dedicado que han hecho los magistrados, pese a las posturas obviamente del defensor, del doctor Jaime Granados. Muy bien. Diego, también hay voces de opinión que dicen, mientras están condenando a los generales y a los coroneles del país, los exmilitantes del M-19 que fueron indultados en los años 90, hoy están gobernando en el país, y hacen alusión a Gustavo Petro, hacen alusión a Antonio Navarro Wolf, como solo los dos más emblemáticos que están en el poder allá en la capital de la República. Y yo estoy con usted aquí, con Rodrigo. Bueno, pero usted no está gobernando, quiero decir, ellos están gobernando. Pero a ver, creo que ahí hay algo que hay que intentar ubicar, y es que, digamos, el M-19 firmó un acuerdo de paz, y eso hizo posible varias cosas: la dejación de las armas, reducción, digamos, de un nivel en el que el conflicto armado del M-19, digamos, aportaba una cuota de acciones de guerra muy importantes, y, digamos, por cuenta de otras cosas que confluyeron, deja como un resultado positivo, además del desarme y la reintegración de los combatientes, un resultado de transformación que fue la Constitución Política del 91. Pero, digamos, lo que muestra el acuerdo de paz con el M-19 y con cualquier grupo, en cualquier país, en un proceso de violencia al que se le ponga fin por vía dialogada, es que la paz pactada, la paz negociada no resuelve todos los asuntos ni todos los temas, digamos, de las heridas y de las consecuencias que deja una guerra. Es decir, ir a un proceso de paz no es lo mismo que ir a un proceso de reconciliación. En el caso del M-19 está clarísimo: hubo una paz, se dejaron unas armas, se logró un cambio político a través de la Constitución, pero dejó sueltos elementos y heridas muy grandes, durísimas, como es el tema del Palacio de Justicia. Eso para señalar que no es suficiente pactar la paz, sino que una sociedad y sus instituciones deben abocar a tratar de producir el cierre o los mecanismos para que con verdad, justicia y reparación no queden heridas que después incluso tienen el potencial de poner en jaque un proceso de paz anterior. Hoy ni más ni menos algunas personas han reclamado que se reabran no solo un juicio político y moral al M-19 sobre las responsabilidades que tuvo, sino que incluso eso tenga implicaciones penales, es decir, que el M-19, después de haber pactado la paz, entonces se abran unos procesos por los cuales incluso pueda responder ante tribunales, reciba acusaciones, haya sentencias y eventualmente vuelva a la cárcel. Si ese es el parámetro sobre una paz que ya se pactó, yo creo que va a ser muy difícil que en el futuro podamos construir, digamos, una falta. Pero sobre lo que usted pregunta, yo sí digo francamente, a mí me parece que hay mucho de razón en quienes de distintos sectores de la opinión pública, y no pocos, porque no son minoritarios, dicen: caramba, pero si a los del M-19, independiente que estén en el poder, como en mi caso, yo estoy en libertad, hago disfrute y ejercicio, digamos, de una cantidad de libertades y derechos políticos y ciudadanos, si eso obró para nosotros, ¿por qué no debiera obrar en relación también con la contraparte, con el Estado y particularmente la fuerza pública? Yo en eso quiero decir dos cosas. La primera, no es lo mismo ni equiparable cuando las fuerzas del Estado y de la nación, a quienes se entrega para que en el marco de la Constitución y las leyes defiendan a la nación, producto de unos excesos y de extralimitaciones, digamos, incurren en violaciones de derechos humanos o infracciones a lo que se conoce como el derecho internacional humanitario. Entonces, no es simplemente porque si los del M-19 están en libertad, automáticamente la base de análisis o de comparación sea la misma para la fuerza pública, porque una cosa es ser el Estado y otra cosa es estar por fuera del Estado. No obstante eso, en términos de reconciliación, yo sí creo que hay que encontrar un mecanismo por el cual se esclarezca todo el tema del Palacio de Justicia, se puedan definir las responsabilidades de cada quien, incluidas las de la fuerza pública, las del expresidente Belisario Betancur. Frente a esas responsabilidades haya un juicio, haya una sanción de tipo penal, pero en aras de la reconciliación encontremos un mecanismo de justicia transicional donde la ejecución de esa pena
sea condicionada. Yo sí creo que no es ninguna contribución a la reconciliación cerrar el caso y pasar la página. Eso hay que investigarlo, hay que establecer la responsabilidad, hay que sancionar, ¿sí? Y sencillamente, en virtud, repito, de un esfuerzo de reconciliación, condicionar la ejecución de la pena. Y creo que a cambio, siendo que el M-19 ya firmó un acuerdo de paz y no le es imputable, digamos, una responsabilidad penal, digamos, hacia atrás, lo que sí creo es que en ese mismo propósito, el M-19 debe darle la cara al país, aportar a la verdad, porque todavía falta mucho, digamos, de esa verdad y está un poco fragmentada entre distintas personas, y ser capaces también de colectivamente aceptar que fue un error y pedir perdón por eso que fue un error. Yo no veo cuál es el problema de eso, podemos hablar más adelante, de aceptar que si un grupo al margen de la ley, pero también un lugar del Estado como la fuerza pública, cometió un error porque los excesos son verificables, porque nadie dice que de allí hubo ninguna ganancia, eso solo dejó cenizas, escombros y sangre derramada. Si frente a ese hecho el Estado y el M-19 tienen que pedir perdón, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo si fue un error y sobre eso podemos decir hay que producir rectificación? Sí, muy bien. En línea con lo que está planteando Diego Rodrigo, y volviéndome a pegar de la separación de poderes, el presidente Santos, cuando llegó a la presidencia de la República, uno de los estandartes con los que quiso diferenciarse del gobierno anterior fue respetar la independencia de los poderes, y de hecho se acercó a las Cortes y habló ante Colombia entera diciendo: este gobierno va a ser respetuoso de esa independencia de poderes. Pero ahora que sale este fallo, el presidente de la República sale y dice de alguna manera: respeto el fallo, pero no lo comparto y me parece que no es procedente, que es exagerado, etcétera, etcétera. Usted, desde el ejercicio del derecho, ¿cómo interpreta esa salida del presidente? ¿Fue una salida en falso? ¿Es una posición que no contribuye a lo que plantea Diego, que es un proceso y un espíritu de reconciliación, y en cambio puede caldear más aún los ánimos? Claro, por supuesto. Yo lo veo como una intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial. Y claro, la molestia obviamente no se dejó esperar de parte del presidente del Consejo Superior de la Judicatura en su sala administrativa, cuando hace su pronunciamiento para que se respete la independencia judicial. Yo puedo pensar que el presidente estará avalando obviamente y defendiendo los intereses del doctor Belisario, y como lo está haciendo incluso el doctor Alejandro Ordóñez en este momento, solicitando, porque ya presentó, él hizo la solicitud como es debido formalmente, de que va a presentar recurso de casación contra la decisión emitida por el Honorable Tribunal Superior de Bogotá. Entonces, por tanto, veo como una intromisión del presidente, del Ejecutivo, en este caso en cabeza del presidente Juan Manuel Santos Calderón, con relación a la independencia judicial. Porque se debe respetar, entre otras cosas, porque para poder yo decir que no se deben hacer determinados comportamientos o no se deben de actitudes que se deben de tomar, yo primero conocer las piezas procesales, el acervo probatorio, las pruebas, qué es lo que tengo al interior de un proceso para poder yo hablar del proceso. De lo contrario, yo creo que no tiene moral para que un presidente se esté metiendo con un proceso que no conoce. Yo diría incluso, Rodrigo y Alberto y televidentes, que creo que el problema no es que el señor presidente conozca o no conozca los detalles, digamos, del proceso jurídico, las pruebas, etcétera. Parece que esencialmente, digamos, es un tema político. Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que dice Rodrigo, en el sentido de que fue muy desafortunada la intervención del presidente. Entre otras cosas, Alberto, porque creo que en lo que menos hizo énfasis fue en señalar que respetaba el fallo del tribunal. Y se fue lanza en ristre, incluso diciendo a quien tenemos que pedirle perdón es al ejército, y tenemos que pedirle perdón es a Belisario Betancur. O sea, podía haber hecho algo mucho más ecuánime, en el sentido de respetar el fallo, pero también decir que hay otra perspectiva, pero realmente polemizó, hizo una controversia y se colocó en un lugar de franca oposición al espíritu y a los elementos concretos que mandata el sentido del fallo del tribunal. Creo que fue muy desafortunado, pero no hay que entenderlo en términos jurídicos, sino básicamente políticos. Estamos en una situación donde, frente a los desafíos del orden público y los temas de seguridad,
frente a temas de derechos humanos y de observancia de normas internacionales y escrutinios de cortes y del sistema de Naciones Unidas en esos temas, y frente a discusiones que están en este momentico sobre la mesa, sobre por ejemplo el fuero militar, y cuando hay una acusación de que este gobierno le ha bajado el tono a que vamos a derrotar a los bandidos y que eso tiene desmoralizado el ejército, en términos políticos uno puede entender que el presidente no tenía opción distinta de salir, así no la comparta, yo aclaro, no la comparto, a salir en solidaridad. Si el presidente se expresa de manera débil u omite un nivel de energía, de contundencia y de una reacción oportuna, por supuesto que puede producir una serie de tensiones con el estamento militar, que lo que menos quiere y necesita el país es eso. Y lo mismo en relación con el expresidente Belisario Betancur. Perdóname, Diego, sí. Lo que tú quieres decir, si te interpreto bien, es que el cálculo político era menos costoso la pelea con el Poder Judicial que con el Ejército. Por supuesto, yo creo que se sacrificó algo que es esencial a una democracia, y es el respeto. Es más, el presidente lamentablemente está dando marcha atrás o está violentando algo que fue un compromiso suyo, y que en otras cosas, en otros momentos, sobre otro tipo de fallos, digamos, la expresión del presidente ha sido muy moderada, diciendo, hombre, yo no estoy de acuerdo, vamos a buscar otro camino, pero en esta no, en esta fue absolutamente contundente en oposición al fallo del tribunal. Y repito, eso solo se puede entender, no necesariamente compartir. Estoy tratando de plantear por qué el presidente se la jugó de esa manera, porque en un momento tan crítico del orden público, de tensiones que hay con la fuerza pública, de señalamientos de la oposición, del expresidente Uribe y otros sectores, diciendo que este gobierno es responsable de la desmoralización del ejército. Si el presidente no se pronuncia y de alguna forma es débil, o termina insinuando que sí, que el ejército tiene que pedir perdón, eso sería el acabose desde la perspectiva del poder, digamos, en este momento. Y en relación con el expresidente Belisario también, porque yo en particular no estoy seguro que jurídicamente, digamos, tenga asidero la insinuación de que él responda ante la Corte Penal Internacional, cuando, digamos, más mal que bien de todas formas, digamos, ha habido instancias donde nuestro ordenamiento constitucional dice cómo y de qué manera se hace un juicio, digamos, político al expresidente o a cualquier expresidente o presidente, y eso, digamos, ya se hizo. Entonces, a mí sí me parece que puede haber un exceso en la aspiración de que por un tema penal, digamos, se intente llevar al expresidente Belisario Betancur, y lo que no creo que haga ningún presidente en ejercicio es prestar su acuerdo, digamos, a un argumento por el cual también el mismo presidente hoy, por Manuel Santos, por el tema de cuando fue, por ejemplo, ministro de Defensa, por el tema de los falsos positivos, también termina en una corte. O sea, hay una realidad que más que lo jurídico es absolutamente de alguna manera, Rodrigo, para darte la palabra antes de ir al corte comercial, Juan Manuel Santos posiblemente estaba amarrando los perros porque él sabe que puede venir pierna arriba cosas complicadas a futuro. Claro, y de acuerdo total con el doctor Arias sobre lo manifestado en relación con el momento crucial que está viviendo el país con las fuerzas militares. Hay algo que me llama mucho la atención, que tiene que ver mucho con la decisión del Tribunal Superior, y es precisamente que aquí los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, han manejado esa parte del exhorto como una obligación de manejar, de mandar o enviar o remitir al expresidente Belisario Betancur Cuartas a la Corte Penal Internacional. Eso es un exhorto lo que se está manejando de parte del Tribunal Superior, y ese exhorto no es de obligatorio cumplimiento. Obviamente que hay hay un detractor de eso, que es la defensa, en el sentido de que no pueden hacer eso como quiera, que la vigencia para la Corte Penal Internacional en Colombia rige a partir del 2002. Entonces es un bruto lo que han dicho, pues los periodistas lo han manejado de esa forma. En esa parte estoy de acuerdo sobre la vigencia, pero en lo otro, en esa parte del exhorto, lo puede perfectamente hacer, y ya la Corte verá si llama o no llama, de acuerdo a los derroteros de tipo legal a nivel internacional, ¿ve? Entonces, en ese orden de ideas, considero que sí está bien lo de la palabra exhorto, porque si a bien lo tiene la Corte Penal Internacional, lo toma. Muy bien, yo los invito a que tomen agüita, voy a un corte comercial para seguir con este interesante tema sobre lo que significa para Colombia
el holocausto del Palacio de Justicia. Usted está viendo Protagonistas. La información cultural dispersa es difícil de manejar, confunde y no le aporta mucho. No trabaje solo. Con Cali Cultural usted obtiene mayores beneficios y más comodidad. Envíe su programación desde cualquier lugar de Cali y el Valle del Cauca. Se la publicamos totalmente gratis. Somos leídos por millones de personas. Yo no quiero estar más sola. Quiero parar. Quiero dormir en una cama limpia. Quiero parar. Es impresionante. Y eso en la noche, eso hermano, eso al día. Quiero que esta sea mi única olla. Quiero parar. Ese estaba tomado, ese estaba apersonado. Muy bien, regresemos a continuar con esta reflexión sobre lo que pasó con el Palacio de Justicia, lo que significa a la luz de los hechos y de la historia reciente de nuestro país, el que hoy todas estas, esa ingrata fecha del 6 y 7 de noviembre del 85 vuelva a ponerse de manifiesto, y especialmente de cara a las nuevas generaciones, porque al fin y al cabo quienes vivimos, quienes estábamos jóvenes o adultos cuando eso ocurrió, ya hemos hecho una lectura de lo que esto significó, pero lo más grave es lo que puede significar para quienes, no habiendo nacido o estando muy niños, oyen hablar de este tema y no terminan de entender por qué pudo pasar y por qué todavía hoy, después de un cuarto de siglo, no se cierran heridas. ¿Qué habría que hacer, Diego? Ya tú has insinuado algunos mecanismos. Uno, que tanto el M-19 como el Ejército pidan perdón colectivamente al país. Otro, que aunque hayan condenas a culpables, en este caso del Ejército y de las fuerzas militares, esas condenas de alguna manera puedan tener un mecanismo transicional para su ejecutoria. Desarróllenos mejor esta idea de cara a lo que puede significar la reconciliación de este país a final de cuentas. Pues Alberto, usted estaba preguntando, bueno, y usted nos ha preguntado dónde estábamos nosotros, y cada uno creo que tendrá un recuerdo imborrable de qué estaba haciendo, en una casa, cerca, lejos, pero yo creo que eso nos marcó a toda la generación, digamos, de los 80 en adelante, y hay generaciones que, como el caso de Rodrigo, estaban niños, pero hay generaciones de ahora que ni siquiera se han acercado, salvo porque es una referencia en la historia o lo ven cada vez que en la televisión hay una condena y el tema les resulta absolutamente, digamos, nuevo. ¿Por qué el tema está vigente? Porque es una herida suficientemente grande, porque involucró la destrucción de un poder judicial, por la cantidad de muertos, por la desproporción y la barbarie que allí obró, colectiva, tanto de quienes se tomaron el palacio como de la reacción del Estado. Y resulta que, como cualquier herida que no sana bien, ella se encarga de acumular materia, de acumular pus, hasta que duele y vuelve y estalla. Y creo que ese es un ejemplo claro de que avanzar a un proceso de reconciliación implica tomarse en serio el tema de las heridas y buscar el cierre de esas heridas. Usted, Alberto, pregunta, ¿cuál es la perspectiva de cerrar esas heridas? Por supuesto que no puede ser el olvido. Uno no puede creer que frente a una herida baste mirar a un lado y creer que ella no está o esconderla. Ella seguirá ahí, digamos, doliendo, ardiendo, y cada que se le ponga una gota de limón, un poquito de sal, digamos, va a arder. Va que lo que toca es sanarla. ¿Y cómo se sana?
hay un elemento que es absolutamente clave y es la verdad. El país, las víctimas y el conjunto de la sociedad necesita saber qué pasó. Es importante saber qué pasó, por qué sucedieron esas cosas. Al lado de la verdad necesitamos también que se establezcan las responsabilidades del Estado en particular, porque es el que tiene la majestad, el poder, los instrumentos, las armas, pero también del lado de quienes hicieron la toma, es el del M-19, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las responsabilidades de cada quien? Que esas responsabilidades se les determine lo que debiera significar, digamos, algún tipo de pena o de sanción, y en dónde está la clave para que podamos hacer tránsito a la reconciliación, en hacer una transacción en que a cambio de que se logre la verdad, a cambio de que se asuman las responsabilidades, a cambio de que se pida perdón y esté claro que eso fue un error, haya una aceptación de que fue un error y haya un proceso de rectificación, a cambio de todo eso se negocia es la aplicación concreta de la sanción o de la pena. Si esos elementos se logran, yo creo que el país, la sociedad, la comunidad internacional puede darle beneplácito a que con el tema de la pena, digamos, podamos pensar en cosas mucho menores y transables, pero si hay la verdad, si hay la justicia en el sentido de establecer las responsabilidades y que haya una sanción y a cambio de que se acepte que fue un error y se pida perdón, yo creo que no tiene caso ni que por parte del Estado las fuerzas militares estén pagando condenas de 30, 40 años, eso no nos resuelve el tema de la reconciliación, pero también manda un mensaje, porque si aceptamos que para cerrar una herida los responsables tienen que pagar 20, 30 o 40 o 50 años de cárcel, entonces no va a haber posibilidades de ninguna negociación de paz, por ejemplo con la FARC y el ELN a futuro, porque si a mí en aras de la paz y la reconciliación me dice le vamos a ofrecer un escenario para que usted se reincorpore, pero va a tener que pagar 40 años de cárcel, esto que pues va a ser muy difícil. Eso que dice Diego es muy paradójico, muy contrapuesto con la negociación que ha hecho con los paramilitares últimamente. La ley de justicia y paz es todo lo contrario de lo que está pasando en este caso. Y yo quiero, pegándome de lo que dice Diego Rodrigo, pedirle a usted que nos dé luces. A ver, para el ejército es claro que es un punto de honor el hecho de aceptar, primero pedir perdón, segundo asumir responsabilidad política frente al hecho y militar, y tercero menos pedir o un indulto, que en los años 90 se hablaba de esto dentro de las negociaciones de paz, que también al ejército, a los combatientes del establecimiento se los indultara, y el ejército en su momento dijo que no, que ellos no tenían por qué ser indultados, que simplemente a ellos no les cabía la fuerza punitiva del Estado, la fuerza sancionatoria del Estado frente a estos desmanes. Pero hoy, de cara a la realidad, Diego dice algo muy importante. ¿Será que condenando a 30 y a 40 años a Plazas Vega y a Arias Cabrales y a los demás que hayan participado o dirigido estas operaciones, logramos ese espacio y ese ambiente, esas posibilidades jurídicas y políticas y sociales para que haya una propuesta de paz a futuro con todos estos grupos macrines, paramilitares, FARC, ELN y demás grupos que están allí pendientes de cómo el país va a resolver esta herida? Infortunadamente, José Alberto, es una política criminal de Estado que su modelo ha sido planteado, digamos, como un diseño para que la sociedad entienda de que aquí el delito no paga, como lo he dicho yo, y se desinteresan mucho sobre el aspecto de esa parte, de esa verdad, de la verdad, de la justicia, porque la justicia no es solamente, como bien lo anotó el compañero Arias, es esa parte de condenar y llegar a la responsabilidad de un ser humano que cometió una ilicitud, sino también esa parte justa es también dentro de el componente de las víctimas, ayudarle a que esas personas se restauran. Y si miramos el Estado, en este caso las fuerzas militares no van a terminar reconociendo nunca su responsabilidad y no lo van a hacer. Vámonos a las 194 víctimas que hubo en el Palacio de Justicia, que es tema del día. Ellos en sus contestaciones de las demandas administrativas que cayeron y que llegaron al Consejo de Estado en su mayoría, negaron hasta lo último
como el caso de la exmilitante Irma Franco, que nunca apareció y desaparecida totalmente, y ellos niegan, ¿no?, por todos los lados, y van a seguir negando. ¿Por qué? Porque es que ellos lo que hacen es que primero toman como que es una pequeña fracción de ese ejército la que cometió las ilegalidades, y no todo el ejército nacional. Entonces ellos no van a querer responder por unos cuantos que cometieron esas ilegalidades, porque no podemos hablar de las fuerzas militares en su totalidad hayan cometido eso. Entonces para ellos, desde los zapatos de ellos, poniéndonos los zapatos de ellos, lo que en ese momento pueden estar manejando es: nosotros cómo vamos a entrar, como usted lo dice, es cuestión de un orden de todo el ejército nacional, tomar algo que fue una pequeña base o unos pequeños contingentes como era el B2 en su momento, que fueron los que dirigieron en aquel momento la retoma, que como denominaron, creo que mal denominada, porque no hay ninguna retoma del Palacio de Justicia. Diego, en los procesos de paz y reconciliación centroamericanos, usted que conoce bien ese tema, ¿ha habido experiencias donde el ejército haya aceptado su cuota de responsabilidad político-militar en todos esos desmanes y haya participado en los procesos de justicia transicional o restaurativa que aplacaron por lo menos esos focos de guerra que hubo por allá en los años 80 también en Centroamérica? No los ha habido, digamos, como un planteamiento inicial. En el caso de Guatemala y más recientemente en el caso de El Salvador también, digamos, hubo unos acuerdos políticos donde se incluyeron temas que dieron surgimiento, por ejemplo, al establecimiento de comisiones de la verdad, pero en general sobre todos ellos había un manto, digamos, o impunidad, si se quiere, pero digamos, del acuerdo de paz no surgió ninguna situación que llevara ante los tribunales a responder de manera penal, ni siquiera moral, digamos, las actuaciones del Estado. De la misma manera que tampoco se hacía respecto de los crímenes, las masacres o las acciones que también hacía, digamos, la guerrilla, porque esa era, digamos, una situación de punto final. Pero con el tiempo, digamos, la evolución de la concepción de derechos humanos, de la lucha contra la impunidad, ha llevado a que, a pesar de esos acuerdos de paz, en relación con las responsabilidades del Estado, sí, muchos de esos militares hayan sido llamados a juicio y estén respondiendo. Le pongo un ejemplo en el caso de El Salvador. En medio de la ofensiva final, en noviembre de 1989, un grupo de un batallón especializado que llamaba Atlacalt asaltó la sede de la Universidad Central Centroamericana, la UCLA, que era de la comunidad jesuita, y asesinó 4 muy brillantes y conocidos miembros de la comunidad jesuita, incluido el padre Ignacio Yacuría, y eso, digamos, pasó de largo en medio de la negociación de paz, pero por cuenta de un pedido de extradición de España, de donde eran originarios estos 4 sacerdotes jesuitas, esos militares de ese batallón, incluido un coronel, su comandante, están respondiendo ante la justicia. Entonces hay un tema global, digamos, que en ese caso puede reabrir, digamos, unas situaciones de procesos. Yo lo único, además porque se ha prestado Alberto y televidentes y Rodrigo para muchos malentendidos, es que digo que el tema de la ejecución de una pena, el asunto de 40, 50 años, no resuelve un tema de la paz ni la reconciliación, pero tampoco estoy diciendo que de gratis una sociedad otorgue, digamos, ese beneficio. O sea, ese beneficio hay que ganárselo. En el caso del señor Plazas Vega, de los militares, digamos, yo digo, de nada sirve que ellos se queden 40 años en la cárcel, pero tampoco estoy diciendo que se les dé, digamos, un indulto, si no es porque a cambio, digamos, de ese beneficio, ellos digan la verdad, acepten que hubo un error, asuman su responsabilidad y le pidan perdón a las víctimas. Pero si la actitud de ellos como individuos, si la actitud del cuerpo armado al que pertenecieron, que fue el Ejército Nacional, que ha tenido enormes avances muy reconocidos en el tema de derechos humanos, si la actitud del país y del gobierno y de sectores de la opinión pública es seguir diciendo que estuvo bien y que ese fue un hecho heroico y que esas personas son héroes, que estaban defendiendo la democracia, esa es la actitud, yo digo que no hay nada, digamos, que hacer. Bueno, pues entonces déjeme, les pregunto a ambos. Pero entonces, si seguimos hilando con su reflexión, tendríamos que llegar necesariamente ante el presidente de la República. ¿Por qué? Porque es que la sospecha colectiva que ha habido en Colombia, en grandes grupos de opinión, es que hubo un golpe de Estado. De hecho, que Belisario Betancur
no gobernó durante 48 horas. Y que los militares le dijeron, usted se queda aquí quieto y nos deja a nosotros actuar, porque uno se pregunta, si se respeta la libertad, la autonomía y la independencia de poderes y la majestad de lo que significa cada poder constitucionalmente hablando, que el presidente de un poder, como era Alfonso Reyes Echandía, llamara al presidente del otro poder, que era Belisario Betancur Cuartas, y que simplemente no le pase al teléfono, a pesar de los llamados de súplica que hizo a través de la radio de la época, eso significa que o el presidente estaba absolutamente aletargado y perdido, o estaba absolutamente impedido. Y si así es, estaríamos ante una cosa más de fondo, y es que hubo un golpe de Estado. Y como golpe de Estado habría que preguntar si la sanción tendría que llegar hasta Belisario Betancur, o de verdad fueron los comandantes del ejército los que habría que juzgar, ya no solo por la retoma del Palacio de Justicia y las ilegalidades que se presentaron, sino por haberle dado un golpe de Estado constitucional al país. Alberto, yo no soy experto en leyes, igual puedo ser corregido, rectificado y aprender de Rodrigo y otras personas que tengan otras opiniones, pero yo creo que, digamos, puede ser desproporcionada el exhorto en relación con el tema de la Corte Penal Internacional, porque, digamos, yo no creo que haya responsabilidades que se insinúen claramente de tipo penal atribuibles al presidente, digamos, Belisario Betancur. Yo estoy seguro, no me pasa por la cabeza imaginar que el presidente Belisario Betancur diga, hágame el favor y mete los tanques, destruya, acabe con el nido de la perra, incendie eso a cualquier costo y resuelva eso. No me cabe en la cabeza, independiente de la discrepancia política que uno pueda tener con el presidente, porque él tiene un talante humano que yo estoy seguro que no fue, digamos, decisión de él. Entonces me parece que la responsabilidad es de él, en términos de si no dio las órdenes para que eso se hiciera y hubo un vacío de poder por el cual los militares tomaron el control de la situación y lo aislaron de las decisiones. Me parece que es un tema de Estado, es un tema del poder, pero esencialmente, digamos, es un tema político, y sobre eso hay responsabilidades. Claro. Y la primera responsabilidad es del presidente de contar la verdad, exactamente. Pero él se ha negado a decir si eventualmente hubo un golpe. Es muy duro. Y se ha limitado a entregar un sobresellado. Es muy duro para alguien aceptar que hubo un momento, 2 días, 48 horas en las que fue alejado el poder. Esa es una derrota política, moral y humana, sobre todo además con un nivel de vergüenza y de dolor muy grande, porque lo que significó apartarse de las decisiones y del poder se tradujo en una enorme tragedia. Yo estoy seguro que si por él fuera, por el presidente, otro tipo de decisiones, digamos, hubieran fluido, porque insisto, más allá de las diferencias políticas, creo que es y sigue siendo un ser humano muy sensible. Lo que veo directamente en aquel momento me quiero aterrizar para los televidentes en la decisión, es que realmente esas responsabilidades tienen que hacerse extensivas, como bien lo está haciendo el Tribunal Superior, a los demás militares, porque es que en aquel momento, y como bien Alberto lo anota usted, el presidente no apareció por ninguna parte, ni siquiera ante el presidente de la Corte en aquel momento, el doctor Alfonso Reyes Echandía, a quien no le pasó el teléfono, y realmente es allí donde la justicia, dentro de los elementos pues de la justicia restaurativa, de verdad, reparación, justicia restaurativa, debe de mandar así la parada, es efectivamente a través de buscar esa responsabilidad con todo el acervo que hay, tenga la seguridad que va a aparecer, porque es que para los televidentes que no tienen conocimiento de la decisión, se encontraron cantidad de grabaciones de personas radioaficionadas que hicieron interceptación, por así decirlo, y dentro del salvamento de voto que hace el magistrado Lara Acuña, es precisamente porque esas interceptaciones fueron de manera ilegal. Entonces, si miramos toda la cantidad de pruebas, como que las personas que salieron vivas, hubo 2 personas, una de apellido Santo Domingo y otra persona que en este momento se me sale me da el nombre, Tucson, de apellido Tucson. Esas 2 personas salieron, las golpean, les dan duro, les jalan el cabello, los mismos militares.
Miren la responsabilidad, y se interceptan llamadas de los altos mandos en donde les dicen que si tiene el chaleco que le corten la manga. Hablando incluso para los televidentes en lenguaje cifrado. ¿Es el lenguaje cifrado por qué? Porque ya habían unas directrices, y de allí que le endilguen al coronel retirado, el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, los delitos pues de secuestro agravado y desaparición forzada agravada. Porque desde esa óptica es que lo tildan a él de la autoría inmediata, que obviamente ha sido motivo de inconformidad de parte de su defensor. Bueno, entonces, para tratar de que nuestros televidentes y yo mismo pues terminar de comprender este complejo mosaico, si yo dijera, tratando de traducir sus mensajes, que de lo que se trata es en primer lugar reconocer que el Estado en ningún caso se puede equiparar a grupos al margen de la ley, a grupos delincuenciales en sus propios métodos y en sus propios procederes, porque de hecho el Estado, por mandato constitucional, es el salvaguarda de la vida, de la honra, de los bienes de los ciudadanos. Y ahí estaría el primer fundamento que impide que, digamos, cerremos los ojos y no miremos lo que el ejército ha hecho. El ejército estaba obligado a obrar, defender las instituciones, pero no de cualquier manera ni a cualquier precio. ¿Estoy interpretando adecuadamente sus planteamientos? Me parece que es una interpretación adecuada, incluso con un elemento muy breve que anoto, y es que incluso nadie está diciendo que tuvieran que negociar con el M-19, sino que incluso en términos de una operación militar hay capacidades, hay tácticas y hay técnicas que hubieran permitido una recuperación, una operación comando, incluso porque no necesariamente tenía que ser negociación, pero una operación hecha con mejor criterio para evitar la tragedia que ocurrió. Yo haría mejor una síntesis de esa pregunta, José Alberto, y yo diría que para defender la democracia, maestro, los fines no justifican los medios. Correcto. Y el segundo punto de conclusión es que todo indica que hubo un golpe de Estado transitorio en el país, todo indica que los dos poderes quedaron desconocidos, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, por el Ejército, que de hecho se tomó las riendas del Estado, y ese desmadre significó esta tragedia de la contratoma. Y allí está la necesidad de que el país conozca lo que Diego tanto ha insistido, la verdad. Y esa verdad, yo coincido con mis entrevistados, el primero que tendría que dárnosla es Belisario Betancur, porque él fue también víctima de los acontecimientos en su momento. Y no basta con que haya entregado un sello, un sobre lacrado al cardenal Rubiano, con orden de que lo abra y lea su contenido y lo muestre al país una vez que él fallezca. Nosotros quisiéramos, creo que al país le serviría mucho la cuota portativa de Belisario Betancur empujando esa verdad histórica. ¿Coincide usted con eso? Sí, por supuesto, pero digamos en términos de conclusión, si de mí dependiera, diría que todo ese esfuerzo vale la pena, conocer la verdad, establecer las responsabilidades, si eso nos tiende puentes y nos señala un camino hacia la reconciliación. La verdad puede aflorar, pero incluso producir más fracturas y producir más discrepancia y controversia y contradicción. Aquí se trataría de un proceso que combine verdad, establecimiento de responsabilidades, aceptación del error, y no solo por la fuerza pública, colectivo, me incluyo al M-19 en ese proceso, para que a cambio de eso la sociedad nos otorgue, tanto a la fuerza pública y al gobierno del expresidente Belisario, como a los del M-19, una especie de indulto o cesación de cualquier intento, digamos, de pagar con cárcel ese tema, pero que permanezca, digamos, una sanción moral para que quienes estuvimos involucrados nunca olvidemos de que ese fue un error y que eso nunca, por supuesto, debió haber sucedido. La última frase suya. Correcto, acorde con lo que dice el doctor Arias. Además de eso, al el expresidente Belisario Betancur, tanto moral como política como jurídicamente, le es obligatorio manifestar la verdad ante los colombianos. Muy bien, amables televidentes, hemos conversado sobre un tema muy complejo, muy espinoso,
pero que debemos tratarlo por fuera de las emociones o más allá de la emocionabilidad que genera. Aquí no se trata de arriar banderas o de sacar banderas para defender al ejército por sí y ante sí, o para defender a las víctimas de los desaparecidos y demás, pidiendo cárcel y penas eternas para los militares involucrados. Se trata de que reconozcamos que hay un hecho histórico muy doloroso para Colombia, que hay unos actores que están obligados a decir la verdad, que están obligados a asumir su responsabilidad colectiva, y que a todos los colombianos nos pertenece el derecho de que se nos diga la verdad histórica para no volver a repetir semejantes atrocidades como las que ya pasaron hace un cuarto de siglo. Respetemos las instituciones, respetemos el derecho, respetemos la convivencia, que es la mejor manera de garantizar que este país tenga una salida más allá de la sangre y del dolor que llevamos viviendo en 200 años de vida republicana. Buenas noches. Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas.